Hola a todos, soy Renko, en un nuevo video. Antes que nada, muchas gracias por los 1000 subs, se los agradezco mucho. Y como especial hice este iceberg, que llevaba algunos meses con el guión ya terminado, solo que esperé el momento para traérselos. Hablaremos sobre el iceberg de 4Kids. Créditos a este usuario de Reddit por el iceberg, aunque le agregue unos temas más. Sin más que decir, empecemos. The Box is now 4Kids TV. We're 4Kids. So, for action. I'm 4Kids. For comedy. I'm 4Kids. For music. We're 4Kids. For fun. We're 4Kids. It's an all-new 4Kids TV. Nivel 1. Origen. Fue fundada en 1970 como Leisure Concepts por Stan Weston, creador de la línea de juguetes de G.I. Joe, y Mike Hermakian, quien fue uno de los artistas que ayudaron en la producción de los Thundercats de 1985. Ellos participaron en la comercialización de Star Wars y firmaron un importante acuerdo con Nintendo en 1987 en el que se encargarían del marketing, como la comercialización de software. En ese mismo año, 1987, Leisure Concepts contrató a un nuevo vicepresidente y miembro de la junta directiva, que hasta el día de hoy, hay gente que lo siguen odiando, llamado Alfred Robert Kahn. Alfred Kahn, anteriormente fue vicepresidente ejecutivo de marketing en Coleco Industries, también fue responsable en que Cabbage Patch Kids sea un éxito, hasta que en 1991, se convertiría en el presidente, director ejecutivo y director de Leisure Concepts. En 1992 se generó dos subsidiarias basadas en los medios, uno llamado Summit Media Group y 4Kids Productions. Summit Media Group estaba destinado a manejar el aspecto de sindicación y distribución de cualquier propiedad que adquirieran, y la comercialización de medios para propiedades de juguetes y videojuegos, mientras que 4Kids Productions estaba destinado a producir su propia serie basada en propiedades. Y después en 1995 4Kids Productions se convirtió en 4Kids Entertainment. 4Kids ayudó a la industria del anime. Gracias a Pokémon y Yu-Gi-Oh en la televisión, tuvo una gran popularidad, gracias a su mercancía y su contenido, como películas, juguetes y DVD. Estos animes son los que iniciaron la creciente popularidad mundial del anime, haciendo que haya más anime en Estados Unidos y también para el resto del mundo. Los derechos de Pokémon. 4Kids perdió los derechos de Pokémon ya que su contrato expiró en 2006, debido a la baja popularidad de la franquicia en los Estados Unidos. The Pokémon Company comenzó a buscar formas de reducir los costos de producción de la adaptación en inglés de la serie, que al final eligió a Tag Productions, estudio de doblaje donde se dobló algunas películas de Pokémon. Y para abaratar costos, Pokémon Estados Unidos y Tag se negaron a traer las voces originales, haciendo que la gente se quejara por esto. En 2009 Tag Productions cerró y se movieron a Dwarf Film y Video. Una lástima para el público angloparlante por ese cambio de voces. Lo bueno es que en Latinoamérica, en términos generales, se conservó el elenco. Yu-Gi-Oh! Abridged. Es una serie parodia de Yu-Gi-Oh!, iniciada el 14 de julio de 2006, creada por Little Kuribo, donde resume cada episodio en forma de parodia haciéndola más graciosa. Como burlarse de los personajes, dándole una exagerada personalidad, burlándose de la adaptación de 4Kids, el rompimiento hacia la cuarta pared, etc. Enriquecer la experiencia de un juego de cartas para niños. Ok, en serio, debes de estar bromeando conmigo. ¿Quién gasta todo su dinero en algo así? El mismo que va a patear tu pegajoso trasero de faraón con 3 dragones blancos de ojos azules. Ese tipo. Un segundo, ¿acabas de convocar 3 monstruos en un turno? Sí, ¿y? Eso va contra las reglas, Kaiba. Me cago en las reglas, tengo plata. Críticas. Tanto la comunidad latina, como la comunidad angloparlante, tuvo críticas tanto negativas como positivas, dando un análisis o su punto de vista hacia la empresa. Ya sea hablando en actuación, doblaje, censura, entre otros. Unos buenos, y otros que solo se limitan a insultos o que no aportan en nada. Censura. Otra razón de su fama, es la manera de censurar los animes. Como la americanización, haciendo que los personajes viven en Estados Unidos y no Japón, cortes de escena, cambios de diálogos, textos borrados, hasta cambios de género y piel. Actores de doblaje. En 4Kids tuvo buenos actores como Verónica Taylor, voz de Ash Ketchum y Max Taylor, Lisa Ortiz, Amy Rose, Serenity Miller y Tondi Chopper, Rachael Lillis, Misty, Jessie y Úrsula, Dan Green, Yugi Muto y Knuckles,
Eric Stwartz, Brute, James, Kaiba, Meta Knight y el Dr. Z, Ted Lewis, Giovanni, Bakura y el Rey de Dede, Maddie Blaustein, Miau y el Chef Kawasaki, Erika Schroeder, Luffy, Mai Valentine, La Maga Obscura, Mana, Aki Saisinski y Bridget Verdant, entre otros actores más, que en mi opinión son los más importantes. 4Kids 5. 4Kids 5 es un grupo musical donde hicieron canciones de Winx, One Piece y Sonic X. Aunque estos son las únicas que encontré, no sé si hayan hecho más canciones. Y de los integrantes, solo se sabe de Molly Weaver, la cantante principal, que fue la voz de Renner Roberts en Meow Meow Powers, que en 2019 estuvo cantando en el bar Bogies. Nivel 2. Parodias. Gracias a la censura y la forma de pensar de 4Kids, no faltaría sus parodias, como una de One Piece o el mismo Yu-Gi-Oh! Bridget. Parodias hacia la forma de editar las escenas, y varios vídeos de cómo sería que dicho anime tomara la versión de 4Kids. Cookies, pop guns, lollipops, all on the next One Piece, mother, One Piece, One Piece, mother, One Piece. Hey, hey, oh, hey. Also on the food box, Baghdad Mew Mew, FU0, Not Witch, Cruddy, right back up yours, Sonic X, the Crap Twins, and, out of nowhere, a true to the original Ninja Turtles. All from For Shame Entertainment. La pistola martillo. Fue un arma que modificaron en One Piece, ya que en la original es un arma real. Esto fue como un meme en esa época, así como en Yu-Gi-Oh!, donde en vez de armas de fuego son dedos apuntando, siendo una de las censuras más absurdas de 4Kids. Aunque me pregunto, ¿cómo funcionaría esa arma censurada? XD. Pretty Cure. El 25 de febrero de 2006, 4Kids había anunciado la adquisición de los derechos de transmisión y distribución de Pretty Cure en los Estados Unidos, pero en el 2008, 4Kids perdió los derechos de transmisión de la serie por razones desconocidas, aunque algunos teorizan que fue por el fracaso de Mew Mew Powers y Magical Doremi. Al final Toei les dio los derechos a YTV. Tokyo Mew Mew. Cuando se licenció, iba a ser llamado Hollywood Mew Mew, pero se terminó cambiando a Mew Mew Powers, cosa que Hollywood Mew Mew se terminó usando el nombre de un episodio. Lo curioso es que en un comunicado de prensa, se citó a Alcan, diciendo, cuando localicemos los programas, los niños ya no sabrán que son de Japón. Este anime tuvo uno que otro corte, alteración de diálogos y un montón de textos borrados o cambiados, aunque estén en inglés. Incluso convirtieron el episodio 12 de la japonesa al episodio 1 de la versión americana, sin mencionar el final de ese episodio. Aunque de los 52 episodios, solo doblaron 26 dejando inconclusa la serie. Según se canceló porque los creadores se dieron cuenta de los edits que le ponían y como castigo se los terminó quitando, aunque yo digo que era por el bajo rating. Para Latinoamérica sufrimos lo mismo, ya que tomaron la versión americana, con un doblaje malo en mi opinión. Sonic X. El clásico Sonic X, este fue uno de los más censurados después de One Piece y Yu-Gi-Oh!, haciendo que se corten momentos emotivos, remueven las groserías y chistes de doble sentido, la muerte de Cosmo, y mucho texto removido. Cuando se le preguntó al respecto acerca del por qué tanto texto removido, a lo que 4Kids declaró que fue TMS Entertainment, quien eliminó el texto del programa cuando enviaron una copia maestra a 4Kids por el bien de la distribución internacional. Para el doblaje de 4Kids, hubieran conseguido a los actores originales de los videojuegos como Ryan Drummond, de Bristow, entre otros, hicieran sus respectivos personajes, pero dado que 4Kids estaba ubicado en Nueva York y los actores del juego en California, era imposible. Además, Jason Griffith iba a dar voz a Breeze, antes de obtener el papel de Sonic y Shadow. En Japón fue un rotundo fracaso por el bajo rating, pero en América era un éxito, haciendo que la saga de los Metarex en Japón se vendían en DVD, 4Kids los terminó teniendo y poniéndolo como una tercera temporada. En Latinoamérica y España tomaron esa versión, con un doblaje latino decente, tanto el doblaje chileno como el argentino. En los videojuegos de Sonic con el elenco de 4Kids comenzaron desde Shadow el Erizo hasta Sonic y el Caballero Negro, ya que en juegos posteriores usaron un nuevo elenco hasta la actualidad. La razón de la censura en Yu-Gi-Oh! El vicepresidente de medios digitales de 4Kids, Mark Kirk, afirmó que la razón para editar las cartas fue por las leyes de transmisión de televisión de los Estados Unidos.
Dictaban que no se permitía que las cartas se vieran como las cartas reales, de lo contrario, el programa se consideraría legalmente un comercial en lugar de una caricatura, y el costo de transmitirlo sería más alto. Sin embargo, 2 de las películas contienen los diseños originales de las cartas, ya que ahí no se aplicaba dichas reglas. One Piece. I'll be king of the pirates. I'm gonna be king. His name is Luffy. That's Monkey D. Luffy. O mejor llamado 4Piece, es uno de los animes más censurados de 4Kids, ya que de los 143 episodios de la japonesa, solo se hicieron 104, habiendo cortes de escena, uniendo 2 episodios en uno, saltándose episodios haciendo que no tenga sentido en ciertas partes, cambios de comida, cambios de piel, entre más censuras. Aparte 4Kids no quería tener nada que ver con One Piece, ya que sentían que era demasiado violento y maduro para los niños. Pero se vieron obligados a aceptarlo ya que Toei quería que el programa saliera al aire en los Estados Unidos lo antes posible, ya que no les daría los derechos de Magical Doremi de otra manera. Esto llevó a 4Kids a poner un mínimo de esfuerzo en el doblaje en inglés, hasta que pudieran retirar legalmente la licencia. Incluso algunos de los empleados de 4Kids, incluido Mark Kirk, parecen estar de acuerdo con la opinión del público de que su adaptación de One Piece fuera terrible, ya que se vieron obligados a doblarla en contra de su voluntad. La adaptación nunca fue retransmitida por televisión después de que 4Kids dejara de producirla en 2006. Hubo muchas protestas después de que Toei obligara a 4Kids a editar la serie como parte de un paquete de licencias en 2002, incluso 4Kids no estaba contento con el resultado. Cuando Funimation adquirió la licencia de la serie en 2007, una sección diferente de la base de fans criticó las voces de Funimation por no coincidir con las que usaba 4Kids. Mientras tanto en Latinoamérica, tomó dicha versión con un doblaje mediocre, haciendo que la mayoría de las voces no quedan con sus personajes. En la versión de Cartoon Network dieron el One Piece Rap, mientras que en la versión de Canal 5 México, nos dieron el opening y ending japonés doblado, aunque gracias a esa versión, tuvo un fracaso rotundo en Latinoamérica. Por lo menos actualmente está el One Piece original con doblaje latino en Netflix. En conclusión, la culpa no es de 4Kids, sino de la misma Toei Animation. La caída de 4Kids. Aparte de perder los derechos de Pokémon que fue un golpe duro. En 2010, 4Kids anunció que una empresa externa no identificada estaba interesada en adquirir la empresa. Sin embargo, poco después la empresa anunció una pérdida de $3,5 millones, y la Bolsa de Valores de Nueva York inició el proceso de exclusión de la empresa de la lista. Desde entonces, no se ha vuelto a mencionar la posible venta. 2 meses después, Alfred Kahn renunció al cargo. El 24 de marzo de 2011, TV Tokyo y Neon Systems presentaron una demanda, haciendo que 4Kids cayera más bajo, pero eso lo diré más tarde en lo más profundo del iceberg. El 13 de diciembre de 2012, el juez de bancarrota de Nueva York envió a 4Kids en su salida de la protección del capítulo 11, sobre un acuerdo de licencia y la aprobación de su plan de reorganización, que exige el pago completo de las reclamaciones. Después el 21 de diciembre de 2012, 4Kids se reincorporó como 4Licensing Corporation. Y por último, el 21 de septiembre de 2016, 4Licensing Corporation se acogió al capítulo 11 de bancarrota, y el 7 de febrero de 2017, fue la fecha definitiva en cesar sus operaciones. Nivel 3. El Reino de las Sombras. Es un supuesto lugar de sufrimiento eterno a donde una persona podía ser enviada, ya que en la versión original no existe. Ya que si un oponente perdía, moría, mientras que el Reino de las Sombras, los que perdían eran enviados ahí. Una forma para evitar la muerte de ciertos personajes. Aunque si se dan cuenta, el Reino de las Sombras es más turbio, porque a pesar de seguir con vida, esa persona seguirá sufriendo para toda la vida. Rosquillas rellenas. En el capítulo de Pokémon llamado Primeape se vuelve loco, podemos ver que Brook quiso unos onigiris o bolas de arroz, pero en la versión americana los llamó rosquillas rellenas de jalea. En los demás animes, incluyendo Pokémon, les dice bolas de arroz o comida en general, como una forma de americanizar los programas. Mis empanadas rellenas de 3 tipos. Tenemos de fresa, de chocolate y de natilla de limón.
aunque no siempre les dicen bolas de arroz, ya que los terminan editando, cambiándolos en simples sándwiches o galletas. Himno nacional de 4Kids. A mediados de los 2000, para celebrar el 4 de julio, 4Kids hizo su versión del himno nacional de los Estados Unidos, poniendo a personajes como Sonic, Zoe, Splinter, entre otros, cantando el himno. Esto provocó burlas y memes del mismo, por lo cringe que se mira. Aparte, porque personajes japoneses e italianos, a excepción de las tortugas ninja, cantan el himno estadounidense. La verdad no lo sé. Happy 4th of July from all of us at 4Kids TV. El canal de YouTube de 4Kids. 4Kids tiene su canal oficial de YouTube que actualmente está disponible, solo que con los capítulos de Viva Piñata y Dino Rey. Entre 2019 a 2021, se puso esa foto de perfil que podemos ver ahora mismo. Así que podemos decir que todavía hay alguien que administra ese canal. La verdad me sorprende mucho que esté activo, posiblemente sea el mismo Alfred Khan que lo administra. Cuarto de edición de 4Kids. En un programa japonés, hicieron como una especie de documental, donde vemos a gente que comparan la versión original y editada del mismo. También podemos ver el cuarto de edición donde traducen, doblan y crean la música de los animes, en este caso, Yu-Gi-Oh! GX. Toonsai, antes llamado DSW4Kids, es un bloque de dibujos animados de los sábados por la mañana, que se emitió en DSW, que fue lanzado el 24 de mayo de 2008 hasta el 18 de agosto de 2012. Se mantuvo como una marca secundaria hasta el final de la ejecución del bloque para cumplir con las obligaciones de marca de 4Kids. Su nombre es una fusión entre Toon, caricatura, y Bonsai, un árbol japonés. Cuando se estrenó Dragon Ball Z Kai en Toonsai, aparte de la censura que tenía la versión de Nicktoons, le han puesto aún más censura, como en vez de decir que un personaje está muerto, solo le dicen que se fue. La muerte de Mecha Freezer, Chaos y Nappa, le ponen brillitos como si fueran hadas, la eliminación de Shenlong en el intro, entre más censura sin sentido. El bloque fue reemplazado a Vortex de Saban, que inició el 25 de agosto de 2012. Y desde el 4 de octubre de 2014, ninguno de los programas de 4Kids se transmite por televisión salvo algunos programas, ya que Vortex finalizó el 27 de septiembre de 2014 y antes siendo reemplazado por One Magnificent Morning de Litton Entertainment. Toonsaki es un centro para la transmisión legal de anime, creado el 15 de septiembre de 2010, hasta el 24 de julio de 2014. El sitio web que originalmente era propiedad de 4Kids, pero se vendió a 4K Media de Konami después de la demanda que tuvo 4Kids con Yu-Gi-Oh! No solo se incluyeron los títulos que 4Kids había licenciado, sino también los programas de otros licenciatarios, incluidas las series en japonés sin cortes. Pero a partir de mediados de 2012, comenzó a haber una gran cantidad de errores, como vídeos que no funcionaban, enlaces rotos, imágenes faltantes, etc. Su última actualización se produjo en abril de 2013, que solucionó esos problemas y agregó algunos programas nuevos. Pero desde entonces, el sitio web volvió a caer en mal estado antes de cerrarse definitivamente. Nivel 4. Alfred Khan. Alfred Khan, o mejor conocido como Al Khan, es el director ejecutivo de 4Kids Entertainment. Y bueno, hemos visto su historia de cómo se volvió vicepresidente y después presidente en temas anteriores, pero, ¿qué más hizo a lo largo de su vida, fuera de 4Kids? En 2002, fundó la National Law Enforcement and Firefighters Children's Foundation para ayudar a los hijos del personal policial y los bomberos, y financiar programas contra las drogas y la violencia. En 2005, la Asociación Internacional de Comerciantes de la Industria de Licencias, incorporó a Khan al Salón de la Fama de Licencias de Murray Altschuler, por sus contribuciones continuas y sobresalientes, a la industria de licencias durante más de 10 años. El 11 de enero de 2011, Khan se retiró como director ejecutivo de 4Kids, debido a la crisis financiera de la empresa. En 2012, Khan fundó Crane Khan LLC, con su esposa Gillian Crane, como director ejecutivo de la empresa. Crane Khan es una empresa de marketing y desarrollo de propiedad intelectual. Para que en 2019, se creara Kitaios Entertainment. Y bueno, actualmente todavía hay gente que lo odian por destruir los animes que licenció, ya sea por la censura, diálogos sin sentido y chistes del retrete, a pesar de su fama en los 90.
Aparte él es ampliamente conocido por su visión superficial de la demografía infantil, haciendo que su tiempo en 4Kids sea completamente inútil, ya que él no respeta la inteligencia de los niños, como decirles rosquillas a las bolas de arroz, haciendo que los niños piensen que esos son rosquillas. Los niños de hoy no leen. Cam provocó una controversia durante un panel de manga en la Comic Con de Nueva York de 2006, porque le preguntaron sobre el futuro del manga, a lo que respondió: creo que el manga es un problema, porque estamos en una cultura, que no es una cultura de lectura. Los niños de hoy no lo hacen. Si no leen, hoy leen menos. En cada encuesta encontramos que ven más televisión, están más en internet y que el contenido, aunque sea el rey, es muy desechable. Estamos transmitiendo la mayoría de nuestros programas, y la razón por la que los transmitimos, es que queremos que los niños los vean tanto como puedan, se involucren en el concepto y salgan a comprar productos. Los productos no son gratis. Y en mi opinión, el manga está tratando de poner una clavija cuadrada en un agujero redondo en los Estados Unidos. Nunca será un gran problema aquí, pero para los niños que están en la generación de las computadoras o de internet no van a leer. No han leído y no van a empezar ahora. Esto hizo que la gente de la conferencia estuviera en desacuerdo, ya que el manga es muy popular actualmente, aunque en 2006, el mercado japonés del manga, sufrió una pérdida de 500.000 millones de yenes, debido a la disminución de la población de jóvenes y adultos en Japón, el alejamiento de la cultura del libro, y también porque el manga en esa época, era más leído en los dispositivos móviles. Casey and Friends es una parodia de Higurashi no Naku Koroni, donde hacen referencias hacia 4Kids y su manera de censurar, convirtiéndolo de un anime gore, a una simple fiesta mexicana. Aquí les dejo un fragmento. Relax, dude. Just giving you some nourishing taco edge. Is there cheese? I'm lactose intolerant. Don't remember. We'll find out, man. Don't do it. I can't have any dairy products. Oh, it's got cheese! Arriba! Comercial antidrogas. A mediados de los 2000, se llevó a cabo una campaña antidrogas, donde 4Kids usó los personajes de Yu-Gi-Oh para hacer dicha campaña. Vemos como al faraón habla sobre cómo el honor en los duelos era su lucha contra las drogas. Esto provocó burlas y memes del mismo. Aquí la demostración. I know marijuana is harmful. I know it can't improve my game. My friends and I have faced many battles, and we have always dueled without drugs. I wouldn't be the world's best duelist if I smoked marijuana. It would disappoint my friends and lower my concentration. And losing control with drugs is one duel I don't want to have. I must stay healthy and keep my friends close if I want to defeat my opponent's monsters. I will never dishonor myself or my friends by using drugs. That's playing a game I can't win. Honor my anti-drug. Fraude en la franquicia de Yu-Gi-Oh! El 24 de marzo de 2011, TV Tokyo y Neon Systems presentaron una demanda que acusaba a 4Kids de pagar menos de lo debido a los licenciantes japoneses y de conspirar con el distribuidor de anime norteamericano Funimation Entertainment para ocultar los ingresos de la venta de los DVD de Yu-Gi-Oh! Para evitar pagar regalías. La denuncia alega que además 4Kids llegó a un acuerdo similar con Mayesco Entertainment para crear vídeos de Yu-Gi-Oh! Para que sean reproducidos en la Game Boy Advance de Nintendo. Durante una subasta de los activos, el 5 de junio del 2012, 4Kids consideró la oferta conjunta después de varias rondas de ofertas competitivas por parte de Kidsco y 4K, y las tres empresas acordaron la oferta conjunta. Kidsco de Saban recibirá los derechos de Dragon Ball Z Kai, Cubix, Sonic X y el bloque de programación del sábado por la mañana de DSW Network. Haciendo que el 13 de diciembre de 2012 se programó una reunión para confirmar el plan de 4Kids de salir de la bancarrota. El mismo día, el juez de bancarrota de Nueva York envió a 4Kids, en su salida de la protección del capítulo 11, anulando una objeción de la American Kennel Club Incorporated sobre un acuerdo de licencia y la aprobación de su plan de reorganización, que exige el pago completo de las reclamaciones. La mercancía de 4Licensing Corporation. Después de todo el declive que tuvo 4Kids, 4Licensing comenzó en un nuevo negocio. En vender cascos para los pitcher, que costaba alrededor de $60.
Algunos beisbolistas se negaron al usarlo por ser algo incómodo y tardaba en adaptarse a la cabeza. Y al final, ese producto fue un rotundo fracaso, haciendo que otra vez, quedaban en la quiebra. Cancelación de sus animes. 4Kids ha cancelado varios animes, ya sea por bajo rating, por las licencias o por motivos desconocidos. Como Mew Mew Powers, One Piece, F0 GP Legend, Ultraman Tiga y Taichi Chasers. En caso de Yu-Gi-Oh! GX y 5D, que solo les faltó doblar su última temporada, para GX fue cancelada, por el hecho de que TV Tokyo y Konami, los obligaron a abandonarlo para centrarse únicamente en Yu-Gi-Oh! 5D, para que ganara popularidad en Occidente lo antes posible. Pero la última temporada de 5D no fue doblada, debido al bajo rating de la serie. Lo peor sería en Latinoamérica, ya que Duel Monsters, es la única temporada en ser doblada completamente en latino, ya que GX solo doblaron los 180 episodios de los que tenía 4Kids, por eso de que la cuarta temporada no se dobló en inglés. En 5DS, Sexyard B, solo se dobló la primera temporada, debido al bajo rating y las malas ventas de su mercancía. Mientras que Brains todavía está en producción. Una lástima para la comunidad latina de Yu-Gi-Oh! Y más porque toman de las versiones censuradas. Nivel 5. Yu-Gi-Oh! Sin censura. Yu-Gi-Oh! Sin cortes, es la versión sin censura de Yu-Gi-Oh! Hecha por 4Kids y Funimation. Que solo salieron en forma en DVD, ya que por el momento tenía 12 episodios planeados, pero solo tuvo 9 episodios, ya que el cuarto DVD fue cancelado, aunque todavía podemos ver su tráiler en la red. Esta versión sin cortes, fue cancelada debido a que no querían competir con la versión censurada, y aparte por sus bajas ventas. Según los fanáticos no les terminó gustando, porque las actuaciones de los personajes fueron demasiado plano, como si estuvieran leyendo el guión, el cambio de narrador y el hecho de que los nombres de los personajes se dejaron a medias, ya que a pesar que sus apellidos estén en japonés, sus nombres están en inglés, como Yohei Katsuya, en vez de Katsuya Honouchi. Actores de doblaje parte 2. En este punto, hablaré sobre algunas curiosidades y polémicas de algunos actores del elenco de 4Kids. Jason Griffith, fue uno de los miembros del elenco del doblaje que recibió más críticas negativas por parte del fandom de Sonic, debido por su actuación como Sonic, ya que no se usó a Ryan Drummond. Ryan fue el que le hizo la voz a Sonic desde 1999 hasta el 2004. Michael Aigney, quien fue el productor de Sonic X, afirmó que 4Kids no podía usar a Ryan y los otros actores de voz de los videojuegos, porque no vivían en Nueva York donde 4Kids tiene su sede. Ryan respondió que él se habría trasladado con mucho gusto a Nueva York, aunque al final no se pudo por el reemplazo. Ryan tuvo que ponerse en contacto con Sega para preguntar acerca del trabajo de voz de Shadow the Hedgehog. Después de enterarse de su despido, Ryan informó a los fans por correo electrónico, donde su email indica que Sega de Japón contrató a los actores de voz de 4Kids en secreto. El expresidente de Sega de América, Simon Jeffery, confirma que Sega de Japón es el que controla a todos los actores de voz, incluidos a los de Estados Unidos. En este punto la culpa fue del mismo Sega y no de 4Kids, ya que 4Kids solo hizo lo que le pidió. En cambio Jason Griffith dijo en una entrevista que recibió un montón de correos electrónicos de gente molesta de su trabajo como Sonic, hasta amenazas de muerte a su persona. Para que vean qué tan tóxico es la comunidad del erizo azul. Andrew Rannells protagonizó The New Normal, una comedia que trata de una pareja gay exitosa, donde que lo único que le falta a su relación, es un bebé. Andrew participó también como Elder Price en El Libro de Mormón, un musical hecho por Trey Parker, Matt Stone y Robert Lopez, que trata sobre dos jóvenes misioneros de la iglesia, que son enviados a una aldea remota de Uganda para educar a los nativos en la fe mormona. Sin embargo, pronto descubrirán que la población local tiene otras preocupaciones más urgentes que atender. Actualmente sigue siendo popular, ya que sigue teniendo nuevas funciones. Dan Green dobló un anime para adultos, llamado Phobia. No diré muchos detalles sobre esto, ya que se puede ver en YouTube con la mayor censura posible. Y Jason Griffith hizo un comercial de condones. Chaotic. Chaotic es una serie creada por Merlin Mann y Martin Routh, producida por 4Kids y animada por el estudio Bardel Entertainment para la temporada 1, y Donwo Animation para las temporadas 2 y 3. Basado de las cartas del mismo nombre. Cuenta la historia de un adolescente llamado Tom y su amigo Cass que juegan al Chaotic. Cass trata de contarle a Tom sobre un código secreto para jugar de verdad que Tom se niega a creer. Mientras juega en línea, Tom recibe la contraseña especial y cuando ingresa la contraseña en el escáner de su juego, es transportado a un lugar llamado Chaotic que puede llevarlo a otro mundo donde los personajes, ubicaciones y elementos del juego, cobran vida.
Chaotic originalmente tenía la intención de durar 7 temporadas, pero debido a un intento de 4Kids de demandar al creador original en un intento de adquirirlo. En el transcurso de la demanda de 3 años, no se permitió la venta ni la fabricación de productos Chaotic, lo que llevó a su eventual muerte en todas sus formas. Los creadores han declarado que hay cierto interés en revivir la serie en 2019, pero que al final no se pudo. Opening Ending de One Piece. 4Kids, antes del infame rap, se mostró el opening original traducido en inglés, aunque no se respetó mucho la letra original. Tuvo críticas mixtas, ya que unos prefieren el rap y otros el opening sin usar. En una entrevista, le preguntaron a Candle por qué el cambio de opening, a lo que respondió que le gustaba más el rap, ya que pensaba que iba a tener más popularidad. Realmente sí tuvo su popularidad, pero de mala manera XD. Según también se hizo lo mismo con el ending, aunque no hay información de ello. Una curiosidad, en el opening sin usar, se puede ver que el cigarro de Sanji fue cambiado por una paleta o un bastón de dulce. El doblaje de Ultraman Tiga. En 2002, Ultraman Tiga fue doblado en un intento de revivir a Ultraman entre el público estadounidense. 4Kids estaba indeciso si hacerlo serio o gracioso, y terminó siendo graciosa, haciendo que se aleje un poco del material original. Esa comedia es como un homenaje al doblaje de Ultraman de 1966 de Peter Fernández. Al final terminó siendo cancelado por bajo rating, dejándolo de 52 a 23 episodios, que varios de ellos están perdidos. Saiteria Alakazam en la primera película de Pokémon. En una escena de la película de Mewtwo, podemos ver al equipo Rocket yendo al laboratorio, donde Jesse y James ven en la pantalla un Saiter. En la versión americana, le dice a Alakazam. Ese error fue intencional, ya que en los comentarios del DVD, explican que es propio del personaje que el trío no conozca a ciertos Pokémon, haciendo que sea un simple chiste. Leo Burnett y 4Kids son del diablo. En 2007, se publicó un video en YouTube, donde se reproduce al revés la escena en la que se escucha a James diciendo dicha frase mientras sujeta la boca de su Victreebel. Aquí la demostración. En 2011 en Matsuri-Con, un fan le preguntó a Stuart sobre esa frase, a lo que confirmó que era intencional, y afirmó que se debía a que ya no le pagaban por sus comerciales mientras trabajaba para 4Kids. En 2016 en Metrocon, otro fan le preguntó lo mismo, y Stuart amplió más sobre ese tema, diciendo que le pagaban mucho por hacer trabajo de voz en comerciales que en el programa en sí, y que el dinero que ganó, cubrió instantáneamente su plan de atención médica. Y cuando 4Kids decidió entregar el trabajo de voz del elenco a la compañía de publicidad, para que no tuvieran que pagar más a los actores de doblaje por los comerciales, Stuart no solo perdió mucho dinero, sino también su plan de atención médica, lo que lo hizo enojar y dijo esa frase como una forma de protesta. El director de voz lo puso en esa escena, y terminaron metiéndose en problemas y tuvieron que pagar un nuevo máster para el episodio con su propio dinero. En TV Pokémon y en los DVD, ya no está disponible esa frase de James, y se reemplazó a unos simples gritos. Último nivel. Kitagious. Kitagious Entertainment, es la actual compañía de Alfred Kahn, al igual que 4Kids, es una compañía internacional de licencias que fue fundada en 2019. Aunque ya no son animes, sino programas infantiles de otros países, como Kung Fu Pork Choppers, Go Go Dino Explorers, Uris Racers, entre otros programas. Así que dudo que esta compañía no esté mucho a la altura como Crunchyroll o Funimation. Los episodios perdidos de las Tortugas Ninja. El arco, Ninja Tribunal, consta de 13 episodios que originalmente estaba destinado a ser la quinta y última temporada, continuando la historia de la temporada 4. Pero se cambió el horario para tratar de aumentar el interés en la serie. Se archivó porque era demasiado oscura, y Fast Forward se convirtió en la quinta temporada en transmitirse en la televisión. Después de que se realizó el cambio de programación, Mirage y sus socios decidieron terminar la producción de los episodios de Ninja Tribunal y lanzarlos directamente en DVD. 4Kids Entertainment firmó un contrato con Comcast y los episodios seleccionados de esta temporada comenzaron a transmitirse en Comcast On Demand el 9 de agosto del 2006. Los episodios de Ninja Tribunal estaban programados para ser lanzados en DVD a principios del 2007, pero 4Kids Entertainment los eliminó más tarde de su calendario de lanzamiento.
4Kids TV comenzó a mostrar los episodios a partir del 16 de febrero del 2008. Aunque el título no aparece en el programa en sí, la temporada se promocionó como Las Tortugas Ninja, los episodios perdidos. Y el conjunto de DVD se lanzó el 20 de mayo del 2008. Pero de los 13 episodios, hubo un episodio que no se completó, llamado Pesadillas Recicladas. El guión estaba terminado y algunas animaciones habían comenzado, pero 4Kids lo rechazó, porque se consideró demasiado controvertido y violento para un programa infantil. Este episodio trataba que Hoon y Garbageman eran gemelos unidos que fueron separados quirúrgicamente al nacer por un cirujano de callejón, y Garbageman siendo descartado como basura. Como no había posibilidad de que se emitiera, se archivó en las primeras etapas de producción. Después de ese guión rechazado, hicieron otros 2 guiones más, pero igual fueron rechazados. Aunque se dejó esta sinopsis. La operación de rescate de Rafael, Donatello, Casey y April les da un boleto de ida a Recycle World, el reino mortal de basura de Garbageman. Como si luchar por sus vidas en un mundo de compactadores y trituradoras letales no fuera lo suficientemente malo. Tienen que hacerlo todo con Hoon, quien no está emocionado de revelar que él y Garbageman tienen algo en común. ADN. Durante la producción de la 7ª temporada, iba a haber una continuación de 10 episodios de Fast Forward, pero se tomó la decisión de desecharla y reorganizar la serie nuevamente. Debido a la adquisición de Las Tortugas Ninja por parte de Nickelodeon, la 7ª temporada, titulada Las Tortugas Ninja, de regreso a las alcantarillas, terminó siendo la última de la serie. La mercancía no oficial de Yu-Gi-Oh! La mercancía que vendía 4Kids, antes de la denuncia, fue Yu-Gi-Oh! Sin cortes por parte de Funimation. Y por parte de Mayesco Entertainment, fue este cartucho de Yu-Gi-Oh! Volumen 1, para la Game Boy Advance. Que contiene 2 capítulos de la 2ª temporada, llamado, Amigos hasta el fin parte 3 y 4. Y sabemos cómo terminó 4Kids después de eso. The Fight for the Foxbox. The Fight for the Foxbox, es un especial de televisión que se emitió el 31 de agosto del 2003, que también salió en formato en DVD. Este DVD es para promocionar la programación que se venía entre 2003 al 2004. Lo que contenía era un especial de media hora de una especie de crossover de los animes y caricaturas, como los terribles gemelos Cramp, Cubix, los policías Funky, Kirby, Sonic X, las tortugas ninja, Kid Musculo y Shaman King, aunque este último solo es una mención. La historia es que una voz misteriosa informa a los villanos, como Destructor, el rey de Dede y Scargun, Dr. Eggman, Dialbolik y Dr. K, que ha robado los códigos de transmisión de Foxbox, y que la red no puede regresar sin esos códigos. Así que esos códigos son repartidos a cada uno de los 5 villanos para que los cuiden. Mientras que los policías Funky lo escuchan en la radio, los héroes de cada show también se dan cuenta del plan y se disponen a recuperar los códigos. Y este crossover solo son escenas recicladas y animaciones de los personajes, haciendo que fuera como una especie de YouTube Pup, uniendo escenas con otras con diálogos nuevos. Hay una escena donde los policías Funky le preguntan a Mid qué sabe sobre los códigos desaparecidos. Después, procede a informarles sobre lo que ha estado sucediendo en Kid Musculo hasta ese momento. Cuando los héroes de cada show recuperan el código que lleva el antagonista, se muestra en la pantalla. Al final, los villanos siendo derrotados, ya que ellos perdieron el código, la voz misteriosa los regaña por no mantener el código a salvo. Después, informa que Donatello, que ha creado un sitio web llamado sitethefoxbox.com, donde los espectadores pueden ingresar los códigos para que la red vuelva al aire. Durante una risa malvada, se revela que la voz misteriosa es Wayne Cramp, de los terribles gemelos Cramp, donde termina empujando a Lucien por las escaleras, dando fin del especial. ¿Y qué pasa al poner los códigos? Pues pasa esto. Aparece el siguiente texto, donde dice que el código ha sido parcialmente restaurado y con la esperanza que otros tengan las partes faltantes del código. Curiosamente, los villanos terminan ganando al final, porque en 2005, fue cuando Fox y 4Kids se disolvieron, para que se convierta en 4Kids TV. Y bueno, esos son todos los temas del iceberg de 4Kids. Espero que les haya gustado este video, si te gustó, dale like, comentar y suscribirse para más. Nos vemos en la otra.